Hola, buenas noches amigos, colegas, los saluda el profesor David. Damos inicio al banco de preguntas en conocimientos pedagógicos, concurso de nombramiento docente 2018. Para dar inicio damos algunas recomendaciones. Lea con calma una o hasta dos veces el enunciado. Lea todas las respuestas y empiece eliminando las menos probables. Generalmente hay dos respuestas que se acercan a la verdadera, ubíquenlo en el contexto. Empecemos. 1. Cuando un profesor explora aprendizajes previos, se produce un aprendizaje significativo, receptivo, no directivo o memorístico. Veamos, analicemos. Un profesor explora aprendizajes previos. ¿Será significativo? Puede ser. ¿Será receptivo? Aprendizaje previo, receptivo, no. No directivo, está por gusto aquí. Memorístico, no. Porque se relacionan a la escuela tradicional. Lo receptivo y lo memorístico son típicos de la escuela tradicional. Nos queda significativo. Cuando el profesor explora aprendizajes previos, conlleva a un aprendizaje significativo. 2. Cuando un profesor dicta una clase, se produce un aprendizaje A. significativo, B. receptivo, C. no directivo o D. memorístico. Veamos, analicemos cuando un profesor dicta una clase. ¿Será significativo? No. No directivo, está por gusto. ¿Será memorístico? Puede ser. B. receptivo. Receptivo se acerca más a la respuesta. Memorístico está un poco alejada. 3. Son organizadores de currículum que se deben desarrollar considerando las características particulares de los estudiantes. A. Logros educativos. B. Temas transversales. C. Áreas curriculares o propósitos al 2021. A ver, organizadores del currículum que consideran las características particulares de los estudiantes. A ver, propósitos al 2021, no son organizadores del currículum. Los logros educativos tampoco. Solo nos quedan los temas transversales y áreas curriculares. Definámoslas. Los temas transversales son los contenidos planteados por las situaciones problemáticas que afectan a nuestra sociedad, a los cuales les debemos buscar solución. Temas transversales son contenidos de situaciones problemáticas que afectan a nuestra sociedad y debemos buscar una solución. ¿Y qué son las áreas curriculares? Son organizaciones de currículum que al momento de realizar su programación toman en cuenta las características particulares de los estudiantes, sus necesidades, creencias, valores, cultura y lengua. ¿Cuál se acerca más a la pregunta? Organizadores de currículum. Acá, esta parte, características particulares de los estudiantes. Aquí no, características particulares, siendo C, áreas curriculares, la respuesta. 4. La programación de largo alcance en la que se organizan los aprendizajes en capacidades, conocimientos y actitudes por periodos y en función de la calendarización escolar constituye A. El programa anual. B. La sesión de aprendizaje. C. La unidad de aprendizaje. D. La matriz de diversificación. Aquí podemos subrayar programación de largo alcance. Y esta respuesta está alejada del contexto. Matriz de diversificación. No puede ser. ¿La sesión de aprendizaje será una programación de largo alcance? No.
La unidad de aprendizaje tampoco. Nos queda el programa anual, siendo la respuesta. 5. Programación de corto alcance que gira en torno a un tema, eje, y su diseño es responsabilidad del docente. Constituye un proyecto, una unidad, módulo o proyecto de investigación. A ver, programación de corto alcance. Un proyecto de investigación está eliminado porque esta es una tarea, no es una programación. Proyecto de aprendizaje es muy específico, no puede ser. Entonces, veamos, nos queda la mejor opción, unidad de aprendizaje. Una unidad de aprendizaje es una programación de corto alcance que gira en torno a un tema eje y su diseño es responsabilidad del docente. Ojo, del docente. El docente es el responsable de elaborar una unidad de aprendizaje. En cambio, un proyecto es elaborado por un alumno y un módulo también por los alumnos. 6. El tipo de unidad didáctica que propone el diseño curricular nacional para tratar dificultades en el dominio de una capacidad se denomina el tipo de unidad didáctica que propone el diseño curricular. Acá esta parte, dificultades en el dominio de una capacidad. Repetimos cuáles son los conceptos de módulo y de proyecto de aprendizaje, porque son los que más se acercan a la respuesta. A ver, esta la eliminamos de antemano, esta también. Nos quedan estas dos alternativas, proyecto o módulo. ¿Cuál se acerca más? Dificultades en el dominio de una capacidad. Acá dice, promueve sus potencialidades cognitivas, motoras y afectivas. Se relaciona con capacidad. Siendo la respuesta, módulo de aprendizaje. Y B es nula. 7. Los pasos para programar una sesión de aprendizaje son: 1. Seleccionar la unidad didáctica que se desea desarrollar. 2. Elegir las estrategias, recursos y materiales pertinentes. 3. Escoger las capacidades, conocimientos y actitudes de la unidad didáctica. 4. Seleccionar los criterios e instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son los pasos para programar una sesión de aprendizaje? Elegir estrategias, recursos y materiales pertinentes. Escoger las capacidades, conocimientos y actitudes de la unidad didáctica. Seleccionar los criterios e instrumentos de evaluación. Este es muy general, quedándonos la letra A como respuesta. 8. Las siguientes características surgen de una necesidad, interés o problema del aula. Los estudiantes participan en la programación y toma de decisiones. Tiene como resultado un producto, corresponde a unidad de aprendizaje, módulo de aprendizaje, unidad didáctica o proyecto de aprendizaje. A ver, surge de una necesidad, problema del aula. Un proyecto de aprendizaje. Bueno, la unidad nos surge de una necesidad o un problema del aula. Es más general. Una unidad didáctica, menos. Nos queda un módulo y proyecto. Y según sus definiciones, el que más se acerca es un proyecto de aprendizaje, porque resuelve problemas que el estudiante plantea. Siendo la respuesta
proyecto de aprendizaje. 9. Los momentos principales de la sesión de aprendizaje son: A. Motivación, básico, construcción, inicio, proceso, cierre, conflicto cognitivo, aplicación a la vida y metacognición, desarrollo, recoge de saberes previos y evaluación. Tachemos las menos pertinentes. A ver, motivación, básico, construcción, no tiene sentido. La B sí puede ser. Conflicto cognitivo, aplicación a la vida, metacognición, no. Desarrollo, recoge de saberes previos. Recoge de saberes previos estaría delante de desarrollo. No. Quedándonos B, inicio, proceso, cierre. Son los momentos principales de la sesión de aprendizaje. Continuamos con la 10. Dificultad que presentan algunos niños, primero para la lectura y luego para la escritura. Se trata de niños normales, sin ningún tipo de deficiencia mental, y cuya escolaridad es normal, pero confunden las letras parecidas, BD, PQ, MN, y luego al escribirlas a menudo las invierten, o incluso añaden letras tanto al leer como al escribir. Definamos conceptos. La dislalia es el trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad de articular las palabras. La dificultad para aprender los principios de cálculo es la discalculia. Y la dislexia es la alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de las letras. Disgrafía está descartada, se refiere a la escritura. Y acá nos habla de la lectura, principalmente, dice, y luego para la escritura. Entonces la respuesta es dislexia, capacidad de leer, por lo que se confunde o se altera el orden. Acá se confunden el orden de estas letras. Es por eso dislexia es la mejor alternativa. 11. Trastorno relacionado con las matemáticas y por el cual la persona tiene dificultades para resolver problemas y entender conceptos matemáticos. Es la discalculia. La discalculia es la respuesta correcta. Las demás son las incorrectas. La discalculia está relacionado con la dificultad para resolver problemas y entender conceptos matemáticos. La discalculia. Continuamos con la 12. La persona tiene dificultades para formar correctamente las letras o escribir dentro de un espacio determinado. Se materializan equivocaciones en el orden o en la posición de las letras y palabras. Va más allá de escribir con mala letra. ¿Cuál es? La disgrafía, ¿no? La disgrafía. Pues es un trastorno de la capacidad o la facultad de escribir. Trece. ¿Por qué la evaluación de los aprendizajes tiene una función social? Porque permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y enseñanza para mejorarlos. Constata o certifica el logro de determinados aprendizajes al término de un periodo. Busque que el estudiante tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje o evidencia el seguimiento oportuno del proceso de enseñanza. A ver, ¿por qué la evaluación de los aprendizajes tiene una función social? ¿Permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y enseñanza para mejorarlos? No es social. Busque que el estudiante tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje. Esto es interior
al estudiante, no es social. Evidencia el siguiente oportuno de proceso de enseñanza, no se relaciona a lo social. ¿Y por qué la B se relaciona a lo social? Porque certifica el logro de determinados aprendizajes. Esto en proyección a la sociedad. Bien. 14. La profesora Patricia percibe que un estudiante a veces es poco participativo en clase y algo agresivo. Ella desea contar con mayor información sobre su comportamiento para ir identificando las posibles causas de dicho cambio. ¿Qué instrumento de evaluación sería más pertinente emplear? ¿La escala de actitudes, la lista de cotejo, el registro anecdótico o la prueba de desarrollo? Definamos. Las escalas de valoración de actitudes contienen un listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado a través de una serie de valoraciones progresivas. Las listas de cotejo contienen una serie de rasgos a observar ante los que el profesor señala su presencia o ausencia durante el desarrollo de la actividad o tarea. El registro anecdótico consiste en fichas para recoger comportamientos no previsibles y que pueden aportar una información significativa para evaluar carencias o actitudes positivas. ¿Cuál sería la mejor opción? El registro anecdótico, ¿verdad? Obvio, el registro anecdótico, ¿no? Si ustedes leen los conceptos, es la mejor opción. 15. Marta es una docente del nivel secundario que tiene algunos estudiantes con problemas de aprendizaje. Ella debe considerar en el inicio de su labor, manejo adecuado de las TIC en la enseñanza de su área, recojo de información sobre el rendimiento, las actitudes y las aptitudes de los estudiantes, mediación para desarrollar la autoestima con la aplicación de estrategias y aplicación de pruebas psicológicas para desarrollar sus clases. A ver, veamos cuál es la alternativa. Veamos, a ver, Marta es una docente de nivel secundario que tiene algunos estudiantes con problemas de aprendizaje. ¿Qué debe hacer en el inicio de su labor? ¿Un manejo adecuado de las TIC? No, está alejado del contexto, fuera de contexto. Aplicación de pruebas psicológicas. A ver... Pruebas psicológicas al iniciar, puede ser, pero no es específico. Mediación para desarrollar la autoestima, no. ¿Qué es lo que debe hacer Marta? Un recojo de información sobre el rendimiento de las actitudes y las aptitudes de los estudiantes, para así dar solución a los problemas de aprendizaje. Esto al inicio de su labor, ¿no? Recojo de información al inicio de su labor. 16. Para la acción tutorial, el docente tutor sobre todo debe elaborar y desarrollar su programación anual según la calendarización establecida. B. Asegurar que todos los padres de familia asistan a las reuniones programadas para la acción tutorial. Elaborar el diagnóstico socioafectivo de los estudiantes. Estar en entrevistas permanentes con los padres de familia. Entonces, ¿cuál es la más pertinente? Elaborar el diagnóstico socioafectivo de los estudiantes del aula a su cargo. 17. En la educación secundaria, la tutoría la asume. ¿Quién asume la tutoría en secundaria? ¿El profesor de educación religiosa? No.
Un profesor designado por el director y propuesto por la asociación de padres de familia. ¿Por la asociación de padres de familia? No. Un profesor de aula designado por el director con opinión de los estudiantes. Puede ser. Un profesor de aula propuesto por la asociación de padres de familia. No. Nos queda únicamente la alternativa C. 18. Rosa programa sus sesiones de aprendizaje señalando los aspectos observables que el estudiante debe conseguir. Para ello utiliza unidades de recojo de información y comunicación de resultados denominados. A ver. Subrayamos aspectos observables que el estudiante debe conseguir. ¿Cómo voy a registrar esto? ¿Con objetivos de evaluación? No. ¿Con competencias? No. ¿Con instrumentos de evaluación? Puede ser. Pero la que más se acerca al contexto es indicadores de evaluación. Con indicadores de evaluación voy a poder registrar los aspectos observables que el estudiante debe conseguir. Los aspectos observables. Bien, continuamos con la 19. La evaluación que permite tomar medidas de carácter inmediato y hacer un balance del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como tomar decisiones y asumir las correcciones y dificultades sobre la marcha, se denomina, veamos conceptos. ¿Qué es la evaluación holística? Es la que evalúa el trabajo de un estudiante como un todo. El profesor evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Definamos la evaluación criterial. Es evaluar en referencia a un criterio, busca la comparación del alumno con sus propios rendimientos o resultados. Nos queda entonces que la respuesta es la formativa. Esta no puede ser. La criterial tampoco. Y la D está por gusto de relleno. Bien. Última pregunta, 20. Organiza datos estadísticos en una tabla de frecuencia. Es un ejemplo de capacidad, competencia, actitud, indicador. Definamos. Capacidad se refiere a los conocimientos o habilidades de una persona. Conocimientos o habilidades de una persona. Competencia es un saber actuar en un contexto particular. Y los indicadores describen señales o manifestaciones en el desempeño del estudiante que evidencian con claridad sus progresos y logros respecto de un determinado aprendizaje. Este es un aprendizaje. Organiza datos estadísticos en una tabla de frecuencia. Es un indicador, una capacidad o una competencia. Es un indicador. Bien amigos, los invito a suscribirse a mi canal y seguir visualizando los videos. Ojo, subiré videos de razonamiento matemático este sábado. Muchas gracias.